Hola amigos, bienvenidos a otro de nuestros videos. El día de hoy nos encontramos en la Universidad de las Artes, en la Escuela de Danza Georges Bernard, que pertenece al Instituto Cultural de Aguascalientes. Estamos muy emocionados porque vamos a platicar con uno de los personajes más importantes de la danza aquí en Aguascalientes, con el maestro José Luis Ustaita Luébano. Acompáñenos. Muy bien, Max, te agradezco muchísimo, y a ti, Sofi. Estoy un poco intimidado por esa seguridad que tienen ustedes frente a la cámara que yo no puedo dominar. Yo siempre estoy muy nervioso y voy a tratar a ver si mi cabeza me ayuda a recordarme, sobre todo en el tema de la edad, eso sí que me pone nervioso. Pero yo soy parte de una familia hidrocálida. Yo soy nacido aquí en la ciudad de Aguascalientes un 29 de septiembre de 1947 en el barrio de Triana, uno de los barrios considerados como tradicionales en la ciudad de Aguascalientes, exacto en la calle de Colón. Yo nací en la calle de Colón. Mis padres son Gregoria Luébano y Aurelio Sustaita. Y aparte de usted, ¿alguno de sus familiares se dedicaba a la danza o al arte? Ninguno, al contrario. En la época en donde yo inicié a practicar la danza folclórica mexicana, fue como un sobresalto familiar, porque saben, la danza, y sobre todo la danza en varones, como que no se concebía una actividad propia, ¿verdad? Y una actividad que facilitara el desarrollo integral, positivo de un individuo. Era ilógico cómo alguien, de un varón, dedicarse a la danza. Eso era como para mujeres y como para personas que no tienen que hacer. Entonces, saben que cuando yo empecé a practicar la danza folclórica, que fue en el Instituto de la Juventud Mexicana, delegación en Aguascalientes, había ahí determinadas actividades de carácter artístico, y una de ellas era la danza folclórica mexicana. Entonces, por invitación de algunos compañeros, amigos, yo fui. Me gustó muchísimo, porque saben, desde niño mis maestros me escogían para bailar en los festivales escolares. Entonces, yo nunca supuse, pero intuía que tenía cierta facilidad para bailar. Entonces, por eso y por curiosidad fui a las clases de danza y me gustaron mucho. En las clases de danza la maestra era una maestra que aún vive, se llama María Elena Cardona Velasco. Entonces fue con ella que empecé a estudiar la danza folclórica mexicana. En cuanto mi familia se enteró, entonces empezaron a alarmar un poco, al grado, no les cuento porque es una historia muy larga, al grado que, habiendo apretado el tornillo entre mi mamá y mi papá y no habiendo tenido resultado, y yo seguía obstinado en hacer danza folclórica, echaron mano de un tío, hermano de mi papá, que se supone que era como la autoridad dentro de la familia general. Entonces le pidieron a él que hablara conmigo para que me metiera al orden y me hiciera reflexionar sobre lo inconveniente de estar haciendo danza folclórica mexicana. Y un día me reunieron en la biblioteca, o en una parte que se utilizaba como biblioteca de mi hermana mayor, que ya estaba casada, y ahí me encerraron en la biblioteca. Y entonces mi tío, que se llamaba Jesús, me preguntó por qué quería hacer danza folclórica, y yo le dije que porque me gustaba mucho, que yo había encontrado que la danza folclórica me había dado la posibilidad
de, de exteriorizarme. Yo siempre fui una persona de un carácter inhibido, como muy tímido. La danza folclórica mexicana me ayudó mucho a socializar, a hacer amistades, a tratar de explayarme y de desarrollar mi propia personalidad. Entonces eso le hice saber a mi tío, y mi tío, un poco asombrado, me dijo: pero ¿qué no ves que eso no te va a llevar a nada? ¿Para qué estás estudiando danza? Eso no te va a mantener. Y yo le dije: pero yo no estoy pensando en eso, yo sigo estudiando. No, es que te tienes que dedicar exclusivamente a una carrera que te asegure poder ganar la vida y quizás mantener después una familia. Para entonces mis padres me habían exigido, y ese fue como un acuerdo, de que me iban a permitir hacer danza a condición de que yo hiciera una carrera profesional. Entonces yo estaba haciendo la licenciatura de contador público en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, saben, como mi tío insistía mucho, entonces yo le dije que yo iba a seguir. Entonces me dijeron: bien, es necesario que sepas que tus papás están tan enojados que ellos dicen que si tú te mantienes en esa postura, a lo mejor sería indispensable que tú te vayas de la casa, que te salgas de la casa. Y yo dije que no hay problema. Yo dije: sí, está bien, si me tengo que ir de mi casa, pues voy a empezar a buscar. Pero la verdad, yo no creí en ese momento que fuera tan drástica la decisión de que yo me tenía que salir de mi casa. Sin embargo, yo empecé a considerar eso y como que empecé a trabajarlo en mi mente, ¿verdad? Y al final de cuentas, yo respeté la voluntad de mis padres de familia en el sentido de que tenía que estudiar una licenciatura, y así lo hice. Yo terminé la licenciatura de contador público, aunque no me titulé, pero sí terminé. Yo tengo mi carta de pasante. Eso era para mantenerlos a ellos tranquilos y satisfechos, haciendo algo que ellos me pidieron, pero al mismo tiempo yo quería continuar haciendo lo que a mí me gustaba y lo que yo creía que era bien para mí, ¿verdad? Y para mi estado de salud mental. Entonces yo seguí haciendo danza, pero también seguí considerando la posibilidad de no estorbar y no mantenerme en mi casa. Y entonces, en la primera oportunidad que tuve, me salí de mi casa y empecé a vivir solo. Pero después, ¿qué creen? Toda la gente me ayudaba. Había gente que me regalaba platos, había gente que me regalaba tazas y vasos, y luego empecé a hacer mis muebles con cajas, con rejas, les llaman rejas de madera, donde se carga la fruta. En eso hacía mis libreros. Yo empecé, mi cama, yo no tenía cama, yo me acostaba en el suelo en algo que conocemos como petate, algo que hacen los artesanos de fibra, de diversas fibras. Y en eso, y además, ¿saben? En ese momento, al contrario, a mí me parecía que estaba muy, muy agradable. Yo nunca me sentí sacrificado, nunca me sentí mal por vivir de esa manera. Al contrario, me sentía muy a gusto. Empecé, ¿saben?, a proveerme de cojines, entonces yo vivía en el suelo, me gustaba mucho. Y ¿saben?, todavía ya muy adulto, me sigue gustando, de tal manera que, ¿saben?, yo cada vez que puedo estoy en el suelo comiendo, claro, en un tapete o algo, pero a mí me gusta mucho. Además, me gusta mucho dormir en el suelo porque, ¿saben?, es muy sano para la columna. Maestro, entonces, ¿un bailarín tiene que tener mucha disciplina? Yo creo que sí, pero, ¿sabes?, tampoco creo que eso se programa o se planea. El tener disciplina, ¿sabes?, yo creo que viene primero de la formación que te da tu familia. Y yo tuve afortunadamente una formación apoyada en principios y ¿sabes?, quizás la disciplina me vino por esa educación. Después, ¿sabes?, en mi tiempo, nosotros teníamos materias
de carácter cívico, en el cual también, ¿sabes?, nos enseñaban la manera de respetar no solo a nuestros mayores, no solo a las personas que se ostentaban como maestros, como personas adultas. Entonces, ¿saben?, nuestros papás, ellos siempre estaban pendientes de conductas que eran inapropiadas y siempre nos estaban llamando al orden. Yo me recuerdo mucho, fíjate, de mi mamá, que por ejemplo, yo buscaba la manera algunas veces por flojera o algo, que no quería ir a la escuela, y yo empezaba a inventar que me dolía la cabeza y le decía, mamá, mira, que no, me decía, levántese por favor, y así me asustaba, porque me decía, ¿cómo que no? Levántese, usted va a ir a la escuela, y si no, yo lo llevo de una oreja. Y ya, ay mamá, que no sé qué, y empezaba yo como a tratar de llorar, y de, no me haga circo ni teatro, levántese. Y saben, una noche antes siempre nos obligaban, antes de dormir, a arreglar todas nuestras cosas, nuestros útiles, a limpiar nuestra ropa y sobre todo a bolear zapatos. Aunque los zapatos estuvieran trozados o abiertos, no podía uno ir a la escuela sin haberse boleado los zapatos. Y eso no nos dejaban dormir hasta no revisar que teníamos ya preparado todo listo para que al día siguiente fuéramos a la escuela. Y si, por ejemplo, a mí se me ocurría tratar de engañar a mi mamá diciéndole que estaba mal y todo, no, nunca podía, porque mi mamá era muy exigente. Y saben, algunas veces ella me acompañaba, no hasta la escuela, nada más como que me encaminaba y decía, bien, ahora sí, a partir de aquí, ya hay de ti, me decía, hay de ti porque voy a ir a preguntar a ver si fuiste a la escuela. Y regresando de la escuela me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue el dolor de cabeza? Y yo decía, no, pues se me pasó el dolor de cabeza, ya no, se me quitó. Y entonces, ¿y qué aprendiste? Ya me preguntaba y ya se pasaba. Pero saben, todo eso hizo de mí que yo fuera una persona responsable. Y luego la formación que yo recibí en el ámbito de la danza fue muy académica. Y entonces, aparte de mi carácter y la formación que yo recibí, hicieron de mí que fuera yo muy disciplinado. Eso no les puedo decir que me pesa, es algo que va conmigo y que no lo siento, y que en mi desempeño como profesor siempre he buscado que las personas que se acercan a mí como alumnos para aprender algo, yo siempre trato de inculcar principios, y uno de los principios que inculco es la disciplina de asistencia, de puntualidad, de aseo y todo eso. Y trabajar con disciplina me parece que es más sencillo, la vida se hace mucho más simple y se disfruta más. ¿Y cómo fue su primer baile en un escenario? Fíjate que yo creo que siempre, hasta la fecha, siempre es un poco nervioso, me estresa mucho, me pone muy nervioso antes de entrar al escenario, incluso ahora, porque algunas veces, sabes, que he tenido necesidad de entrar al escenario para mostrar algo, un baile, pasos, o incluso para presentarme. Yo estoy en una asociación en la cual nosotros tomamos el papel de alumnos, porque hay otros maestros informantes que nos enseñan danzas y bailes del repertorio tradicional y popular de México. Entonces, cuando hacemos exhibiciones de lo que aprendimos, nosotros tenemos que presentarnos en público y entramos a un escenario y, sabes, siempre me pongo bien nervioso y sabes, me da tanto nervio que, sabes, tengo que hacer un acto como de reflexión, de concentración, y una vez que entro es como una chispa, fíjate, una vez que entro se me empieza como a pasar el nervio, como que se me empieza a diluir. Después, al contrario, disfruto muchísimo. Sabes, para mí el hecho de estar frente al público me estimula tanto que, sabes, produce en mi interior el estímulo suficiente para que mi rostro se vea
se vea el placer, el disfrute que me da el estar interpretando la danza folclórica mexicana. Y mi primer viaje como bailarín fue más bien como estudiante. Fui a Francia, fui a una parte de Francia que se llama Burdeos. Es una de las ciudades más importantes. ¿Y qué crees? Fui a estudiar el idioma francés, porque, ¿sabes? Obtuve una beca del gobierno francés para estudiar pedagogía de la danza en París. Pero antes de ir a París, como yo no sabía bien el francés, de hecho casi ni sabía, ¿ves? Aquí había ido a hacer un examen y me hice acompañar del maestro Georges Berard, que él hablaba francés porque él era de origen canadiense, pero de la parte francesa. Y ¿sabes? Cuando estaba en el examen, había una palabra sobre la cual había un texto completo y yo tenía que hacer un análisis de apreciación sobre ese texto, pero ¿sabes? No podía porque la palabra era una palabra que yo no conocía. Y como yo tenía al maestro Berard ahí, yo decía, pues él me va a decir, y ¿sabes qué? Hice trampa. Le preguntaba, maestro, le decía así en voz bajita, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra? Y el maestro, ¿sabes qué? Él como era canadiense, él no tenía la costumbre de hacer trampa en los exámenes. Entonces se puso muy nervioso y colorado y se ponía así y me decía, y me repetía la misma palabra. Me decía, pues eso mismo. Le digo, ¿pero qué quiere decir? Y me decía, pues eso. La palabra era diversión en francés. Y yo le decía, ¿pero qué quiere decir? Entonces él me debió haber contestado, pues diversión. Pero él estaba tan nervioso que no encontraba la palabra en español y me decía, pues eso mismo. Y entonces, total que nunca me sacó del conflicto. Nunca pude contestar la pregunta. Supongo que me reprobaron en francés, por eso me mandaron antes que a París para estudiar la pedagogía de la danza. Me mandaron a Burdeos, a la universidad. Yo estuve estudiando en la Universidad de Burdeos. La facultad a donde me mandaron está en una pequeña ciudad que se llama Talence, en Talence, Burdeos, Francia. Es la Universidad Talence. Ahí fui a aprender el idioma. Entonces estuve estudiando como 3 meses, como afinando mi conocimiento del idioma, y luego me regresaron a la ciudad de París y ahí sí entré a la Academia Internacional de la Danza, que dirigía una célebre y prestigiada, legendaria maestra de bailarina y maestra de danza clásica, que trabajaba en la Ópera de París. Era Madame Yvette Chauviré. Yvette Chauviré es una bailarina legendaria. Ella era la directora de la Academia Internacional de la Danza, a donde yo fui a estudiar. De hecho, para titularme de este posgrado que fui a aprender, tuve que participar en una puesta en escena de la obra del ballet Coppelia, que nos montó ella, esta misma maestra, en donde yo hice un personaje con el cual me titulé o terminé esta especialidad o posgrado en Francia. Maestro, mi papá nos ha platicado que usted ha hecho muchas coreografías para la danza de Aguascalientes. Platíquenos cuáles ha hecho. Bien, ahorita me viene a la cabeza la que ha tenido como que un poco de más difusión y repercusión con la danza de ferrocarrileros, que fíjate que yo la creé en 1975 para un ferial de Aguascalientes que tenía por tema. En ese año se celebraba el aniversario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes, creo que el 475 aniversario. No estoy muy seguro, a reserva de confirmarlo, creo que era ese aniversario, y el tema era la ciudad de Aguascalientes y sus gremios. Los gremios son los grupos
de ciudadanos que se dedican a hacer una misma cosa. Entonces, había en Aguascalientes, la sociedad de Aguascalientes estaba conformada, o la parte productiva de la sociedad estaba conformada por grupos que se dedicaban unos a zapateros, unos a tortilleros, otros a ferrocarrileros, otras a bordadoras, otros a alfareros, otros a herreros, a diferentes actividades, ¿de acuerdo? Entonces, ese año se dedicó a la ciudad de Aguascalientes y a los gremios. A otros compañeros maestros les dieron el encargo de hacer danzas relativas a otros gremios. A mí me dejaron el gremio ferrocarrilero, fíjate, y me dijeron, me engañaron, me dijeron que a mí me dejaban el de ferrocarrilero, porque me dijeron que como tú eres el más joven de los maestros, dijeron, no, pues pásenle a Sustaita ese tema, y me dieron el de ferrocarrilero. Y ¿sabes qué? Yo la verdad hice un gulp, así como cuando te estás ahogando y te entra un buche de agua que no sabes cómo pasarlo, así, pero no pude decir nada porque, ¿sabes? Me lo estaba pidiendo mi jefe, que era el director del Instituto Cultural de Aguascalientes, el maestro Víctor Sandoval, y, ¿sabes? Pues yo no le podía decir que no, tuve que aguantarme, y yo dije, así como que dudaba, y él como que me alentaba, dice, no, pero sí puedes, es cuestión, ¿sabes qué? Nada más de que busques un poco de información, vayas con Chato Juárez. El Chato Juárez era el maestro Ladislao Juárez, quien era la persona encargada de componer la música. Ve con el maestro Chato, con el Chato Juárez, para que te pongas de acuerdo con él y empiecen a trabajar sobre eso. Pero ¿sabes qué? No, la verdad, yo no sabía en la que me habían metido. La verdad me metieron en un problema muy, muy grande. Y yo no sé cómo, pero la danza se creó. Y la danza fue estrenada en el ferial de 1975. Y bueno, hasta la fecha es uno de los productos surgidos de feriales de Aguascalientes, pues que ha tenido mucha difusión, no solamente en el estado, sino afuera del estado e incluso fuera del país, porque yo he dado cursos en la Unión Americana y yo mismo he enseñado a ferrocarrileros en el sur de los Estados Unidos. Maestro, platíquenos sobre la pelea de gallos. La pelea de gallos es una pieza, inicialmente es una pieza musical que fue escrita por un compositor chileno, Juan S. Garrido, ¿verdad? Y que compuso en honor a la Feria de Aguascalientes. Esa pieza musical se utilizó en el año de 1962 para crear una pieza coreográfica, es decir, un baile con esa música de la pelea de gallos. Ese baile fue creado por tres maestros que fueron la maestra Marilena Cardona, la maestra Asunción Gutiérrez y el maestro Jesús Velasco. Los tres viven aún todavía. Ellos la crearon y la pusieron o la enseñaron a un grupo de 5 parejas que eran parte del grupo de danza folclórica mexicana que había en ese entonces. En ese entonces no había lo que conocemos ahora como concepto de grupo folclórico. Había un solo grupo que era dependiente del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana en la delegación Aguascalientes y que manejaba la maestra Marilena Cardona. 5 fuimos las parejas, yo entre ellos, que nos montaron la obra y se presentó por primera vez en la toma de posición del entonces gobernador, profesor Enrique Olivares Santana, en la exceda de la plaza principal de la ciudad de Aguascalientes, en un entarimado enorme, grandísimo, y bailaron. En el centro, en la pareja central, bailó la maestra Asunción, que fue una de las que crearon el baile, la maestra Asunción con Jesús Velasco. En las 4 parejas de atrás estaban en las muchachas, era la maestra Alicia Villalpando, Enedina Patiño,
Graciela Weber y Magdalena, que no recuerdo su apellido, creo, pero eso no estoy seguro. Magdalena González, ella no era de Aguascalientes, ella era de Chihuahua. Y vino por compromiso de trabajo, vino a Aguascalientes y ella empezó a tomar clases ahí y ella le tocó ser parte de este grupo. Magdalena fue la quinta de las muchachas. Y de los muchachos eran Ramiro Hernández, ya fallecido, desgraciadamente, Juan, no recuerdo su apellido, Juan, que también fallecido ya, José Luis Cardona, fallecido también, y José Luis Ustaita, su servidor. Y Jesús Velasco, que estaba en el centro. Fuimos las 5 parejas que bailamos. Nosotros podríamos seguir esta entrevista por muchas horas, pero el maestro ya se tiene que ir. Entonces, gracias por estar aquí, por este tiempo de esta entrevista, esta plática para nuestro canal. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias, Sofía y Max. Por supuesto, estoy a su disposición. Cuando quieran podemos hacer un segundo, tercero, cuarto. Acuérdense todos los temas que ya les dije fuera de cámara, para que pique la curiosidad del público. Hasta luego y muchas gracias. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.